Bienvenidos amigos a Platicandito. Hoy es viernes 10 de julio y estamos aquí como cada semana a través de las redes sociales para conversar con ustedes y con nuestros invitados. El día de hoy estaremos conversando con Ana Margarita Vigil, expresidenta del partido MRS y actual directiva nacional de ese partido. Muchas gracias, Ana Margarita, por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la confianza y por el espacio. Ya había estado yo aquí hace un año, más o menos, ¿verdad? Bienvenida de nuevo, Ana Margarita. El pasado 25 de junio se suscribieron los estatutos de la Coalición Nacional. 4 meses atrás se había anunciado su conformación. Ha sido un proceso lento y accidentado. El MRS está en la Coalición Nacional a través de su participación en la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Qué espera el MRS de la Coalición Nacional? Bueno, quiero unir mi respuesta a la fecha. Hoy, aunque este programa se pase después, hoy es 8 de julio. Y hoy muchos amigos y personas queridas están en Nicaragua y en el exilio recordando que hoy fue la masacre de Carazo. Y hoy muchas familias están recordando a seres queridos que fueron asesinados o que siguen desaparecidos. Y yo vinculo la respuesta a esta fecha porque no puede haber una acción política ni un activismo político en este momento que esté desvinculado de ese objetivo supremo, que es la búsqueda de la verdad y de la justicia, y de la memoria, y del nunca más. Entonces yo quería comenzar con eso porque me parece fundamental cómo nos vemos en la coalición y cómo vemos esta coalición pues como la gran necesidad de los nicaragüenses de trabajar en unidad para salir de Daniel Ortega y construir algo distinto, es decir, 2 etapas. La etapa de la lucha en contra de la dictadura y que ahí no lo podemos hacer solitos, por mucha buena voluntad que tengamos cada uno y cada una de nosotras, somos más cuando trabajamos juntos y juntas. Y la segunda etapa es cómo desmontamos la institucionalidad establecida por la dictadura para que esto nunca vuelva a pasar, cómo logramos justicia y cómo logramos democracia y prosperidad para todos los nicaragüenses. Entonces yo claro que veo esto relacionado y claro que veo, y por eso veo al MRS y por eso veo a otras fuerzas en la coalición, que más personas y más grupos apoyen este esfuerzo, porque creo que mientras más seamos unidos, pues más rápido vamos a salir de esto. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que sea difícil, y vos decís accidentado, por supuesto, ¿cómo no va a ser accidentado el proceso de construcción de una unidad en un país en represión, pero en un país en donde además como sociedad tenemos grandes retos a enfrentar de cara a nuestras propias prácticas democráticas? Entonces, claro que es difícil y accidentado, pero sumamente importante y crucial. Entendemos que la Coalición Nacional está próxima a presentar no solo las reformas electorales que demanda al régimen de Daniel Ortega y que propone a la comunidad internacional, sino también un plan de nación, una propuesta de programa para construir la nueva Nicaragua, una vez que salgamos del orteguismo. En tu opinión, ¿cuáles son las líneas fundamentales que debe contener ese plan que la Coalición Nacional debe presentar a la sociedad nicaragüense? Bueno, antes de entrar específicamente en las líneas de un plan de programa, creo que tiene que ver también de cara a los retos de esa coalición, es cómo es el mensaje, pero es también el mensajero y la mensajera. Y yo creo que es sumamente importante que la coalición asuma ese reto, el reto de ser la voz de abril, no el reto de ser más de lo mismo. Y por eso es sumamente importante y sumamente vital en este momento también, dentro de la propia constitución de la coalición, que las caras de la coalición, que el mensaje, que los mensajeros y mensajeras de esa coalición también representen esta voz que nació en abril. Y yo quiero rescatar esto porque vos podés tener el plan de nación más maravilloso, pero si te lo dice una persona que no tiene credibilidad, pues de nada te va a servir. Entonces yo creo que las 2 cosas van de la mano.
¿Cuáles son los temas básicos? Bueno, ya se han discutido en la Unidad Nacional, ya se han discutido en la Alianza Cívica, ya distintos actores de la nación han presentado cuáles deberían ser los puntos básicos, y el reto de la coalición es unir todos esos elementos. ¿Y cuáles son claves? Bueno, obviamente el tema de la democracia y de desmontar las instituciones que nos llevaron hacia la dictadura, la libre y restricta libertad de opinión, el respeto a los derechos humanos, la justicia, para que haya justicia por las víctimas de la represión, no solamente de ahorita, sino de todos los años del pasado también. Eso yo creo que es fundamental. El segundo es, nosotros no podemos hacer abstracción. Este es el segundo país más pobre de América Latina. La migración en Nicaragua no comenzó el 18 de abril, comenzado años atrás por otras razones, porque este país no le da oportunidades a la gente. Y eso tiene que cambiarlo. Un nuevo gobierno y cualquier fuerza en este país tiene que comprender que necesitamos lograr que Nicaragua salga adelante con una política económica inclusiva, con un modelo de desarrollo que sea sostenible, que sea ambiental y socialmente sostenible, y además en épocas de COVID. Es decir, yo creo que el gran reto de la coalición de cara al plan de gobierno, o de lo que pueda presentarle a la nación, es que tiene que ser sumamente creativo y participativo, tiene que oír a distintas partes para que sean esas distintas voces las que se escuchen, y ese es un gran reto, el gran reto de que no sea solo una cúpula la que decida qué es lo que se tiene que hacer, sino que se escuchen y se abran mecanismos correctamente democráticos para escuchar a la gente, no solo a los que estamos organizados, sino y sobre todo a los que no están organizados. Y en segundo lugar, que sea enfrente los retos de este nuevo tiempo. Nosotros vamos Daniel Ortega se va a ir, estoy convencida de eso, pero vamos a tener una economía destrozada, familias desangradas, eso lo tiene que enfrentar, y además tenemos encima la crisis del COVID, y cómo desarrollar este país y la actuación de la gente en medio de un contexto tan adverso. Necesitamos mucha creatividad, y yo creo que ese es uno de los grandes retos de cara al plan de país de la coalición. Y poder, en efecto, llegar a la conclusión, después de un amplio proceso de consulta, de cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo. Yo creo que todos los temas en los que no estamos de acuerdo, pues tendrán su momento, pero lo más importante son los grandes temas en los que sí estamos de acuerdo. Y yo creo que se ha dicho de distintas formas: los nicaragüenses quieren democracia, los nicaragüenses queremos justicia, y los nicaragüenses queremos oportunidades para desarrollarnos en este país y no tener que irnos a otro país. Decías, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina, y evidentemente tenemos un déficit democrático en nuestra historia. Sin embargo, han habido en nuestra historia intentos fallidos, claro, de construir democracia, de llevar el progreso. Este mes precisamente se cumplen aniversarios de dos revoluciones: la Revolución Liberal de 1893 y la Revolución Sandinista de 1979. Particularmente sobre la Revolución Sandinista, ¿cuáles crees vos que son las principales enseñanzas que dejó y que hay que tener en cuenta ahora? Vos hablas de dos revoluciones, ¿no? Hablas de la Revolución Liberal y hablas de la Revolución Sandinista. Y es interesante, pues, porque básicamente ninguna de las dos intentó, por lo menos logró, cambiar la matriz del modelo de poder en el país. Bueno, Zelaya ni siquiera se lo planteó. Bueno, posiblemente sí, la libérrima, impresionante los primeros años, pero después ya la mandó al carajo y él se quedó en posicionado, ¿verdad? El Estado soy yo. Y la revolución hizo exactamente lo mismo, la revolución sandinista. Es decir, no hubo, y yo te lo digo con la perspectiva de no haber sido una de las actoras, porque pues estaba muy chiquita, yo tengo básicamente la edad de la revolución, pero no hizo un cuestionamiento de la matriz de la dictadura, sino que la reprodujo. Es decir, nosotros tuvimos una oportunidad de oro de cambiar las cosas, lo digo nosotros como país, de cambiar el destino, de abrir espacio, y no hubo un cuestionamiento a la matriz dictatorial. Entonces vos tuviste
una oportunidad perdida ahí en los temas vinculados a la democracia. Ahorita es un proceso de transición que eventualmente llevó 10 años después a tener elecciones libres. 10 años después. ¿Ya? Eso en el tema democrático. Obviamente hubo, es un proceso polémico, de luces y de sombras, que requiere un análisis más profundo de lo que yo te pueda decir en una entrevista, para identificar, pues, grandes progresos en temas sociales, qué significó eso para los nicaragüenses, para las luchas de las mujeres, para, digamos, el desarrollo social y comunitario del país, pero representó también grandísimo el retroceso y quiebres en este país, y tenemos que asumirlo, reconocerlo, para que nunca más vuelva a pasar, para que cuando vuelva a haber la oportunidad de cambios profundos en este país, asumamos qué es lo que no se puede volver a pasar, no puede volver a ser, que el poder quede en las manos de unos cuantos y haya un cero espacio al disenso. Y lo digo desde ya. Vos hablabas de que la coalición había sido accidentada, y yo veo las críticas en redes de un montón de gente sobre la coalición, y vieras lo que me alegra, que la critiquen, porque eso es la base de la democracia, porque si la gente se siente con el derecho a decirte lo que estás haciendo mal, vos vas a tener más pautas para actuar mejor. La crítica es fundamental y hay que seguirla haciendo, ¿ya? Y eso se cooptó en la revolución sandinista. Y después que, bueno, que tenía 9 comandantes, todos hombres, puestos, pues, por una minoría y una élite que gobernaban para todo el país. Es decir, que las decisiones finalmente dividieron a la sociedad en 2 grandes bloques, y que generó guerra civil, guerra de intervención. Nos metimos en medio de los grandes conflictos de la Guerra Fría, pero bueno, pues, es decir, ahí hay mucha carne que analizar de lo que nunca más debe pasar, pero que la matriz fundamental tiene que ver con el control del poder. Aquí este país nunca más puede volver a quedar en manos de una sola persona o de un grupo de personas. Tiene que haber un equilibrio de poderes que nos garantice la plena libertad de los derechos humanos, y hay una deuda pendiente en Nicaragua con quienes sufrieron eso, una deuda pendiente con los que se tuvieron que ir de Nicaragua, con los que quedaron muertos en las montañas de ambos bandos. Hay una deuda pendiente con ellos, y el nuevo gobierno de Nicaragua tiene que asumirlo. Y vos mezclás, posiblemente correctamente, porque lo hace la gente, la revolución sandinista con el MRS. Pero lo cierto es que el MRS no es sandinista, o por lo menos así lo estudié yo cuando entré al MRS, porque todos vinieran del mundo de la revolución. Sí, en efecto, sí, obviamente en 1995, cuando se creó el partido, nace de un grupo de disidentes del Frente Sandinista, pero eso ya no es más el MRS. Ese es un grupo dentro del MRS, pero muchos otros que estamos en el MRS, pues no participamos en esa etapa porque, pues, por razones incluso de edad. Y hay otros en el MRS que incluso están ante el lado opuesto. Es decir, nosotros tenemos dirigentes políticos del MRS en el norte del país, en Huihuilí, que venían de la contra. Tenemos miembros de la Junta Directiva Nacional que estaban en oposición al gobierno de la revolución. Entonces, mezclar o decir que porque yo soy del MRS tengo mi matriz y mi nacimiento en ese sentido, es un tema que incluso, pues, es parte de lo que se debate internamente en el MRS, pero yo no me lo siento. Es decir, yo no siento que nosotros seamos una continuidad de algo que nació en los 80. Nosotros somos un partido político democrático que tiene un corte y un programa socialdemócrata que nació en 1995. Sos dirigente de un partido que lleva el nombre de sandinista. ¿Reivindican el sandinismo? ¿Cómo lo reivindican? Bueno, fíjate que hay un gran debate sobre eso ahorita dentro del MRS, y bueno, yo misma lo tengo. Internamente posiblemente esta respuesta hubiera sido distinta a mía, y seguramente la di antes del 18 de abril. ¿Cómo lo reivindicamos o cómo lo vemos ahorita? Es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque el sandinismo, digamos, dominante, por llamarlo de esa forma, que es
básicamente el que gobernó en los 80 por un lado, y con distintos matices, pero con la misma matriz autoritaria, el que está gobernando ahorita o que se apoderó de ese nombre, aunque, pues, aunque esas no fueron las intenciones en general, pero se apoderó del nombre y lo tiene. Yo, con ese modelo yo no me siento nada identificada, y eso pasa con la gente que está en el MRS, por eso está en el MRS, por eso hemos estado en oposición todos estos años. Entonces, el gran cuestionamiento es, dentro del partido, es qué nos toca ahorita en esta disyuntiva: reposicionar que existe un sandinismo democrático y poner nuestras energías en eso, porque en efecto sí existe, y hay un grupo de gente que se identifica como sandinista, pero no se identifica con esa matriz autoritaria, sino que se identifica con los principios de democracia, libre determinación, solidaridad de Sandino y justicia social de Sandino. Esa es una línea de pensamiento, y la otra es decir, ya no toca. Ya no le toca al partido seguirse llamando sandinista y deberíamos de cambiar el nombre. Y de hecho llevamos meses en esa discusión interna, porque no es fácil, obviamente, no es fácil. Y yo personalmente creo que no deberíamos de cambiar el nombre. Es decir, yo creo que el MRS, lo que es ahora, como yo me siento, como yo veo al MRS y al grupo de gente que trabaja en el MRS a nivel local y a nivel nacional, pues, y en todas las esferas en donde estamos metidos, lo cierto es que pues, hay muchos que sí se identifican como sandinistas, pero hay otros que no. Entonces, si hay gente dentro del partido que no se identifica como sandinista, pues no tiene lógica que esté en la matriz del nombre, ¿ya? Pero esa es una discusión que estamos haciendo de manera interna. También obviamente me interesan las opiniones externas, así que siéntanse en completa libertad de etiquetarme cuando vean este programa y mandarme sus opiniones, personas que no sean del MRS, porque nosotros queremos representar una alternativa para el país. Así que nos interesan esas opiniones, no solamente vernos el ombligo, nos interesa ver las opiniones de las personas que están fuera, que nos quieren, muchos nos quieren, nos dicen, si ustedes realmente tienen un buen programa, hacen un montón, son bien trabajadores, pero ese nombre no me gusta. Bueno, obvio, hay una fortaleza en eso que tiene que ver con el pasado, con la impunidad, etc. Entonces, me parece que ese debate, bueno, lo vamos a terminar dilucidando en la convención, y votará la alternativa que quede, democrática, pero es parte del proceso en el que estamos, y con la libertad que tenemos en el partido, yo digo lo que yo creo, pues. Ana Margarita, ha señalado que en Nicaragua no ha habido justicia, que hay muchas violaciones a los derechos humanos, y yo diría incluso crímenes políticos, que no fueron investigados. Y hay, sobre todo en los últimos 2 años, también acumuladas gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué debe hacer el país para conocer la verdad, para que se conozca la verdad y haya justicia? ¿Cuál es la propuesta del MRS al respecto? En el MRS hay el mismo consenso que hay, siento yo, a nivel nacional, sobre que nunca más puede haber impunidad en este país, y que un nuevo gobierno tiene que establecer procesos de justicia y de verdad. Pero esa es una discusión que además nosotros tuvimos desde antes, precisamente porque estas discusiones sobre el sandinismo, sobre la vinculación con los 80, pues las teníamos también desde antes, cuando salió la película de La Penca, de lo que pasó con Edén, y después cuando salió la película de la Mercedes Moncada, nosotros comenzamos, yo no era todavía, creo, no me acuerdo si ya era presidenta del MRS, pero creo que todavía no, comenzamos unos espacios de cineforo para reflexionar sobre eso, porque sobre todo para mi generación, pues, que es la generación que no participó en los 80, nosotros queríamos saber. Hay un tema de demanda de saber de la verdad qué fue lo que pasó, porque, bueno, obviamente yo vengo de una generación, de un grupo de niños en los 80, cuyas familias estaban del lado sandinista, y sabíamos una parte de la verdad, pero no conocíamos la otra, y había una demanda de querer saber, de querer cuestionar. Entonces yo siento que en el MRS nosotros hicimos ese proceso desde
desde el 2010, un poquito antes y un poquito después, y que todas estas películas y libros que han salido de reflexiones sobre los 80 han ayudado en ese proceso, y nos llevó en el 2017, en varios procesos de discusión, pero nos llevó en el 2017, es decir, antes de abril, a decir que nosotros demandábamos una comisión de la verdad, que incluyera los 80, incluía antes también. Es decir, cualquier generación viva en este país cuyos derechos fueron violados, mujeres violadas, familias de personas desaparecidas, tienen que sentir que hay un espacio en este país para ellos y que hay un espacio para su verdad y que hay un espacio para su memoria. Y yo siento bueno, esa discusión la tuvimos en el 2017 de cara a los 80 también. Y eso nos ayudó a entrar en abril del 2018 y en esta nueva discusión que se ha abierto nacional en contra de la impunidad, mejor preparados para decir, claro que sí, necesitamos saber la verdad, necesitamos espacios de justicia, necesitamos que este país apruebe, ratifique el Estatuto de Roma, necesitamos que haya en efecto procesos en donde las víctimas puedan hablar y puedan tener justicia. ¿Sos optimista en la lucha por la democracia de Nicaragua? ¿Vamos a salir del orteguismo pronto? ¿Cuáles son tus palabras finales para nuestra audiencia? Por supuesto que creo que los nicaragüenses podemos salir de esta dictadura, ya hemos salido de otra. El gran reto es salir para no volver a entrar. Soy optimista de que lo podemos hacer, consciente de los retos y consciente de las tareas actuales. Trabajar por presionar nacional e internacionalmente por los cambios, por recuperar la movilización y la presión para que se abran verdaderamente espacios para unas elecciones democráticas, libres, transparentes y observadas, para recuperar el derecho de los nicaragüenses a decidir, y soy optimista sobre la posibilidad que tenemos los nicaragüenses y la oportunidad que tenemos de abrir un gran gobierno que sea de unidad nacional, en donde todos los nicaragüenses, todos y todas nos sintamos representados, pero nos toca trabajar. Sigamos trabajando en eso como lo hemos estado haciendo estos años, sigamos sin desfallecer. Muchas gracias, Ana Margarita, por tus reflexiones, por tu franqueza, y esperamos en efecto que haya reacciones de nuestra audiencia a los planteamientos y a las consideraciones que has hecho. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado una vez más con nosotros. Les esperamos el próximo viernes y no queremos despedirnos sin antes reiterarles la necesidad de no relajar las medidas frente a la pandemia del coronavirus. El coronavirus sigue haciendo estragos en nuestro país y es importante observar todas las recomendaciones que desde hace semanas se han hecho. Pana, pana, a cuidarnos todo, por favor. Nos vemos el próximo viernes.